Bueno, como entonces estábamos diciendo, unidad funcional 2 con su superficie cubierta, y lo que quedaría identificar, que sí lo tengo aquí abierto, no lo tengo abierto, lo tengo para compartir, vamos a dejar de compartir esto, y vamos a compartir la nube. ¿Ven lo que les decía? Ahí está. Se ve poquito, ¿no? Esperen que las bajo ustedes. No se ve bien. ¿Sí? Ahí está. Ahí las subo, las muevo, las paseo. Ahí se ve. ¿Ven los destinos de los que les hablo? Lavadero, cocina. Te habíamos dicho, esta es una unidad funcional. ¿Sí? Y la otra unidad funcional es esta. Así. Quiebre. Perdón. Track, track. No. Dormitorio. Pa, No, pa. no comparten patio, ¿no? No. O sea, tiene Acá hay una patio pared. pero está bien. Hay una pared divisoria. Bueno. Destino. Esto podría haber sido 2 unidades funcionales, si hubiese querido ser. Esto podría haber sido un destino oficina, porque tiene un baño aquí al lado, y el resto destino vivienda, con acceso, en particular podría ingresar por el garage. Estos son los dormitorios. También pudo haber sido, o sea, variables siempre hay para elegir, pero si yo tengo un destino oficina, lo puedo integrar a una zona residencial. Si esto hubiese sido un destino estar comedor, también podría estar ocupando el mismo formato. Si hubiese querido individualizar aquí una unidad funcional más, debiéramos habilitar el acceso por el garage, que también podría ser. Y esa oficina no tiene acceso al baño. Tenés razón, tenés razón. Con eso podríamos estar identificando en el plano de obra una futura apertura de un acceso al baño a través de esta pared, y para esto no necesitamos actualizar el baño, el plano quiero decir, sino que podríamos estar informando, no sé si podría ser por acá, suponte, estaría complicado, ¿no? Por algo, en realidad, esto forma parte del dormitorio, es un dormitorio en suite, o sea que, y lo que quiero decir con esto, que se podría estar modificando un acceso a una instalación complementaria a través de certificar que se abrirá a posterior un acceso a través de una puerta. Y esto lo podemos certificar nosotros en el plano de obra. En este caso, este plano de obra también lo hice yo, fíjense. En algunos casos suelo tramitar planos de obra, es una incumbencia que nosotros tenemos porque es medición de edificios, es una declaración de superficie que ya estaba construida, o sea que nosotros como agrimensores, no yo, todos tenemos la probabilidad de trabajar en planos de obra cuando el edificio está construido. No sé si esto lo sabían. No. No, yo no sabía. Bien. Entonces, ustedes pueden declarar, de hecho, es una de las cosas con las que generalmente se inicia cuando uno empieza a trabajar en agrimensura, una de las tareas comunes es declarar planos de obra de edificios construidos. No tenemos incumbencia de diseño, pero sí de medición. Y en el caso de que sea para propiedad horizontal, a nosotros nos sirve porque obviamente sabemos lo que necesitamos para aprobar el plano de propiedad horizontal. Entonces está bueno indicar los destinos según lo que vamos a definir como
unidad funcional, como destino de la propia unidad funcional. Por eso sí, siempre tiene que haber concordancia. ¿Mm? ¿Está claro esto? ¿Preguntas? No. Sí, quería saber Cuénteme. si el destino es oficina, si tiene superficies mínimas. Si, no tiene superficie mínima la oficina, ni siquiera tiene superficie mínima la unidad funcional con destino vivienda. Podemos hacerla de 30 metros. Obviamente tiene que tener, si tiene que tener baño, tiene que tener cocina, tiene que tener un estar mínimo de 30 metros, menos de eso es muy difícil tratar de conciliar estos tres elementos, ¿no? En lo que es vivienda. Y en lo que es oficina no hay superficie mínima. Solamente lo que indique el código de edificación, si hay alguna restricción o alguna cuestión, van a ser más del código de edificación que de la realidad. En este caso, digamos, la construcción interna, como el edificio está construido, va a ser la dimensión que tenga, ¿se entiende? Porque nosotros no estamos proyectando según lo que nos indica el código de edificación. Entonces, en este aspecto, vamos a levantar lo que hay construido en la realidad. No sé si te aclaré o te confundí más, Mica. No se entendió bien. Bueno. Esto, para mirarlo así a grandes rasgos, como es otra variable, fíjense, no se ve muy bien, pero por ahí por los colores ustedes pueden darse cuenta. No lo estamos viendo. Acá, acá. Bien, gracias. Entonces compartí y... Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, les contaba que simplemente para que tengan otro ejemplo, que hay muchos. En este caso, este edificio fue hecho en etapas. Tenemos, para que ustedes vean, les voy a indicar los destinos. Esta es la planta baja. Aquí tenemos un local comercial. Este sector es una escalera de acceso que tiene su réplica en planta alta. Aquí tenemos 2 departamentos en planta alta sobre esta superficie. Y esto fue lo primero que se construyó sobre la parcela. Luego se hicieron estos 3 dúplex. Esto es el cuerpo cubierto de cada uno de los dúplex en planta baja, y este es el cuerpo cubierto de cada uno de los dúplex en planta alta. Este sector es el patio y el acceso a su unidad funcional. Y estas unidades funcionales en planta baja son cocheras. Vuelvo a decir, no lo tienen, no está claro el planito, me parece. No sé qué ven ustedes, a mí me cuesta verlo, y eso que lo tengo acá. Pero más o menos para que vean que hay otras alternativas. Este edificio no se hizo en su totalidad en la misma data. Y esto va a quedar refrendado en el revalúo, y de todos modos se va a repartir la superficie en función de la superficie privativa de cada unidad funcional. Bueno. Eso es más allá del destino que tengan. ¿Sí?
superficie privativa. Lo que va a poner. Ya lo vamos a ver cuando nos toque el tema de la evaluación fiscal. Bien. Artículo 2041. A ver, te toca a vos, Cami. ¿Qué son las cosas y partes necesariamente comunes? Son cosas y partes necesariamente comunes: el terreno, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a estas con el exterior, los techos, azoteas, terrazas y patios solares, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad. Los locales e instalaciones de los servicios centrales, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional, la vivienda para alojamiento del encargado, los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y cosas y partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro. Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común, los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja para el consorcio. Esta enumeración tiene carácter enunciativo. Claro, porque podrían ser más, ¿no? Claro. Y ahora sí, aquellas que no son indispensables. O sea, esto es necesariamente común, acá no hay opción. Todo lo que leímos hasta ahora es necesario para los servicios centrales del edificio, los que sean seguridad, infraestructura de servicios en lo que se refiere a distribución del agua, del gas, ¿sí? De la electricidad, acceso a través de ascensores y montacargas o escaleras, vivienda del encargado, locales e instalaciones de servicio para la atención de los, por ejemplo, ascensores, montacargas. Bueno, todos estos elementos necesarios para el funcionamiento integral de todo lo privativo. Ahora sí, estos son optativos. Artículo 2042, Micaela. Cosas y partes comunes no indispensables. Son cosas y partes comunes no indispensables: la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de usos múltiples. Bien. No indispensables quiere decir que no son necesarios para el funcionamiento de la unidad privativa, podrían vivir sin ellos, pero están, porque están construidos, pues bien, no son indispensables, pero son comunes y de acceso, digamos, de todos los propietarios de las unidades privativas. Bien, esto me parece interesante, no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. No sé qué es el solarium. El solarium es un lugar para tomar sol, es como Ah. una plataforma, el famoso deck, el solarium. Hay lugares de piletas, piscinas cubiertas, y el sector de piscinas, cuando vas a un hotel, donde están las reposeras, pero dentro de la superficie cubierta, frente a ventanales y techos de vidrio, se llama solarium. Un lugar de mucha luz que se puede usar como, bueno, como lugar, no sé si han visto, no sé, en el sur, cuando van a algún hotel que tiene piscinas cubiertas, tienen este tipo de espacios, digamos, próximos a la piscina. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Queda claro esto entonces? Sí. Bien. ¿Cuáles son los factores de valor en los departamentos, locales y viviendas? Bueno, cuando hablamos de departamento, como todo lo urbano, la ubicación del edificio es esencial.
nosotros sabemos, y esto lo hemos hablado varias veces en Olavarría, cuando ustedes se expusieron, que el valor de mercado de nosotros en aquel momento hablábamos de parcelas baldías, pero ahora hablemos de departamentos ubicados, y yo vuelvo a los lugares comunes, en la zona lindante al Bingo, seguramente dista mucho de valor en función de la ubicación, y además por el estilo de la vecindad, el estilo constructivo, me refiero, el estilo, el crecimiento que está teniendo esa zona, que es un barrio relativamente nuevo, en función de, o comparándolo con la zona, se me ocurre bastante avejentada y tal vez no tan atractiva, de lindera a la terminal de ómnibus o a la estación de trenes. ¿Estamos de acuerdo? La ubicación del edificio, según las características propias del lugar, es la influencia más fuerte en lo urbano. La funcionalidad del departamento y la categoría del edificio entran en segunda fase, podríamos decir. Claramente son importantes, son factores de valor. Cuando hablamos de funcionalidad, y en esto las invito a leer, a guiar, porque funcionar adecuadamente implica tener poco recorrido para realizar las acciones que son habituales dentro de un destino determinado. Esto es ser funcional. Lo hemos charlado creo que en algún momento, ¿no? Cuando hablábamos de construcciones, y ustedes estuvieron diseñando y hablando del diseño de cada uno de sus departamentos, o de los lugares donde vivían, y nosotros le hacíamos críticas a esta cuestión, y bueno, decíamos si el recorrido entre la entrada y supónganse la cocina, que está en el fondo de la construcción, es muy larga y probablemente no sea la mejor forma de diseño. Si el baño está próximo a la cocina y no próximo a las habitaciones, ¿sí?, y tengo que trasladarme en un trayecto lejano, obviamente esto habla de la falta de funcionalidad del edificio, y tenemos ejemplos que se les deben estar ocurriendo cantidad. Bueno, la categoría del edificio tiene que ver con los detalles de terminación, con el estilo, con una coherencia de los elementos que la componen. Está bueno que todo esté digamos, en el mismo idioma, se lo dice desde la decoración, y cuando hablamos del mismo idioma es estilos similares, no combinar puertas y... Bueno, en realidad hay de todo un poco, también hay edificios que tienen combinaciones más extrañas, ¿sí?, sectores más, digamos, de decoración con características más antiguas, y sectores de decoración combinado con zonas más modernas. En realidad esto tiene que ver con el gusto personal, pero sí la calidad de esos detalles de terminación hacen a la categoría del edificio. La ubicación relativa dentro de la planta, la altura, y además la ubicación en la planta, si tenemos vista a la calle, o tenemos vista a algún parque, o tenemos simplemente vista a un patio interno de la torre lindera, también son elementos que redundan en la incidencia del valor. Cuando más alto, podríamos decir, tal vez mayores inconvenientes podríamos tener el día que se corte la luz para poder bajar y salir del edificio, si hubiera un incidente grave, que tendríamos que bajar con celeridad y no tuviéramos luz, sería un problema. Pero si tenemos una visión
mucho más interesante a distancia, porque en altura podemos conseguir una buena vista de la zona, esto sería una cuestión favorable. O sea que este análisis debe ser particularizadamente para cada uno de los departamentos. La relación en planta en altura, o sea, la influencia del valor en altura, implica analizar claramente que en las alturas más bajas, o sea, planta baja, primer piso, segundo piso, tenemos el impacto de los ruidos de la calle, el impacto de los olores, ¿sí? Como dato más relevante. Fundamentalmente ruidos y olores. En planta baja, si tenemos un patio, seguramente recibamos algunos de los residuos que los otros departamentos, a través de su ventilación, vuelcan en la planta baja. También son elementos a veces o posiciones que no son las mejores. Bueno, todo esto ustedes lo van a ir analizando y de alguna manera, con la lectura, ayudados con la lectura de Aguiar, van a empezar a dilucidar todas estas características propias según la ubicación también relativa dentro del edificio. Ni hablar que el estado de conservación de la planta privada y lo común, si son en concordancia, está muy bien, porque quiere decir que el edificio fue mantenido integralmente, pero a veces pasa que la unidad funcional es reciclada, pero la parte común queda con el estilo original, y esto también hace como una dualidad dentro del edificio que podría ser en algún momento deterioro o menosprecio del valor de esa unidad funcional, más allá de que el inconveniente radicara en la parte común. La posibilidad de disponer de estacionamiento, o sea, de tener un sector de cocheras para cada unidad funcional, o para alguna de las que estamos evaluando, no es un dato menor. Obviamente es una superficie más a evaluar, y es un complemento ideal para una unidad funcional con destino de vivienda. De la misma manera le pasa a la oficina, obviamente. Tener la posibilidad de poder estacionar, o tener un espacio de estacionamiento común, esto hace a, digamos, buena relación entre la ubicación y la disponibilidad de dónde dejamos nuestro vehículo, si accedemos desde un lugar muy lejano o no tanto, ¿sí? Esa posibilidad es un dato mayor. Claro, aquello que es común no será evaluado en forma individual, y la cochera, que es individual para uso exclusivo del propietario, se agregará como un dato de valor a el valor del departamento. Algunas imágenes interesantes con el tema de la ubicación en altura. Algunos diseños más compactos, pero que cierran en la funcionalidad. Las vistas muchas veces dicen más que 1000 palabras, ¿no? ¿Quién no le gustaría estar en un espacio así? Yo dejaría de darles clase a ustedes, sin duda. Bueno, esto es un poco lo que les comenté recién, de la ubicación en altura, más imágenes. No hablamos de las superficies de los departamentos, pero obviamente si la superficie está adecuada podríamos decir, al diseño constructivo, está muy bien, pero si la superficie es excesiva para la resolución de
del diseño constructivo, no ganaría valor ese departamento. Aquello que es excesivo en la funcionalidad, que lo hace más engorroso, no quiere decir que es directamente proporcional en la cantidad de superficie en exceso que tiene ese departamento. También estuvimos hablando en las primeras clases que tener mayor superficie implica menor poder adquisitivo en condiciones de poder adquirir ese elemento. Entonces es otro de los temas que tenemos que tener en cuenta: cuando más superficie tenemos, más categoría, menor probabilidad de accesibilidad. O sea, que cuando hay menor demanda, el precio necesariamente baja en lo que se refiere al valor unitario. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No las veo? Sí. Bien, a ver, te escucho. ¿Eso es siempre así o depende de las zonas también? Depende de la zona. Si nosotros hablamos de Puerto Madero, vamos a suponer, Claro. y estamos hablando de departamentos de grandes dimensiones, con buena categoría, y seguramente vamos a pagar más, pero no vamos a pagar proporcionalmente más si vos tenés, supongamos, 100 metros contra 150, no necesariamente vas a pagar un 50% más el valor de ese departamento. El tema, lo que se toma es cómo funciona el departamento, ¿sí? Además de lo que pasa en el valor de mercado, porque estas son condiciones propuestas de coeficientes, de valores que vamos a tener en cuenta ahora en el cálculo, pero no necesariamente quiere decir que el mercado esté representado bajo estas condiciones. Lo que realmente influye es lo que se instala en el mercado. ¿Se entiende lo que digo? Como dijimos, las reglas rígidas, en este caso, responden a las condiciones propias del sector. Yo creo que Puerto Madero tiene condiciones propias, por ejemplo. Muchas veces tiene que ver con las vecindades, con el tipo de edificio, con la calidad del edificio, pero fundamentalmente qué empresas hay en el edificio. Tener una oficina en un lugar donde hay mucho movimiento de gente por empresas que realmente tienen mucha clientela, ayuda también a que esos sectores más pequeños y más reducidos puedan tener una mirada, digamos, más abierta a mayor cantidad de público. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Por eso tiene condiciones propias. Hay muchos elementos, por eso esto no es rígido, Miquel. Y bueno, después tenemos lo tradicional. Esto es una de las cosas que más se ve en Olavarría. Pocas plantas, propiedad horizontal nuevo, resolviendo, digamos, condiciones de zonas de valor comercial, perdón, de valor de tierra no muy alto, donde hasta seguramente esté restringido poder construir en la altura más de esta cantidad de pisos. ¿Sí? Habría que analizar la zona. Difícilmente un sector que se pueda construir 11 pisos termine haciéndose un edificio de 3, si es una zona de alto valor comercial, ¿no? Esto tiene que ver, primero que tiene que ver obviamente con las condiciones propias de aquel que adquirió el inmueble, cuáles son las variables, cuál es el poder adquisitivo, cuál es la tendencia del sector digamos, para adquirir, qué tipo de inmuebles gustan, si realmente son de categoría. Entrar en un lugar donde es una zona de categoría, una zona urbana de categoría,
con edificios de este tipo seguramente no sean apreciables y no tengan valor comercial al lado de edificios de mayor categoría, y hasta vengan a disminuir el valor de los edificios, de los departamentos de categoría. Por eso digo, esto hay una mirada que es una propuesta nuestra de análisis muy genérico, pero de esto hay mucho dentro de lo que es, digamos, las pautas de negocios. Hay mucho por analizar, pero para nuestra mirada alcanza, ¿no? Algunos elementos o algunas partes comunes con características especiales. Estos son diseños novedosos. Esta es una zona común, fíjense, de acceso a departamentos que tienen iluminación individual y además, digamos, se transmiten entre los pisos. Fíjense que de otra manera, las partes comunes habituales que conocemos de los edificios tradicionales no tienen esta resolución. Esto parece más como un sector de shopping, ¿no? Donde hay un techo general muy iluminado, y esto atraviesa las distintas plantas. Bueno, aquí podemos tener departamentos. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de departamento que tiene espacios comunes oscuros o iluminados por la luz artificial, no por luz directa, ¿no? Chicas, estoy tan oscura que parezco Morticia ahí. Voy a prender la luz. Porque acá en Bahía hay luz también, ¿eh? Y ahora estoy como encandilada. Bueno. Algunas otras opciones, departamentos en propiedad horizontal, con espacios de terrazas, ¿sí? Con espacios comunes. Fíjense, es muy común ahora que los proyectos constructivos conserven los elementos verdes que están en la decoración del edificio, y esto nosotros lo podemos dejar como parte privativa, como parte privativa descubierta, lo podemos dejar como superficie libre exterior. Esto lo podemos analizar, y en eso tenemos muchas variables, así que siempre está bueno saber de estas cosas, porque podemos hacer distintas propuestas, y seguramente las propuestas van a nacer de nuestro diseño, porque quienes diseñamos en PH, condicionado por el plano de obra, somos los agrimensores. Hija, estoy en clase. Chao. ¿Se entiende, no? 3 palabras alcanza. Bueno. Algunos elementos más. Escaleras, el tema de las escaleras en propiedad horizontal son todo un tema. Todo desarrollo de escaleras en el interior de un dúplex, por ejemplo, saben que no hay que dibujarlas, ¿no? Pero sí, cuando nos cruzamos con las escaleras entre distintas unidades funcionales, bueno, ahí entramos como todo en un mundito que hay que estudiarlo y que tenemos que representarlo adecuadamente. Tenemos que identificar el nivel variable, porque claramente propiedad horizontal trabaja con volúmenes. Por eso nosotros identificamos en planta ciertas superficies, pero a su vez identificamos los niveles de cada piso. En definitiva, lo que nosotros creamos son volúmenes habitables, ¿no? Porque los seres humanos tenemos alturas. Unas menos, otras más, no, ustedes ya me conocen, qué tonto. Pero sí, en realidad necesitamos diseñar en función de la altura. Trabajamos en planta, pero identificamos los niveles. Y entonces todos estos sectores de acceso con nivel variable, si están ubicados en superficies comunes y se
mezclan o se cruzan con las superficies privativas, hay que identificarlas adecuadamente. ¿Mm? Por eso está bueno que nosotros que conocemos cómo se diseña, se entiende que vamos a conocer, las veo así como diciendo cuántas cosas, pero se entiende que somos las que conocemos del tema de propiedad horizontal y debemos asumir esto con mucha seriedad, porque somos los únicos profesionales que podemos trabajar en esto. Obviamente debemos asesorar a nuestros clientes de cómo lo vamos a definir, pero fundamentalmente darle la certeza de que aquello que están creando, digamos, no tienen compromiso en otros espacios. Quiero decir con esto, si estamos, como les decía recién, cruzando accesos comunes con lo privativo, saber que todo lo que está en lo común es de asistencia para todo el edificio. Por eso estaría muy mal dejar, por ejemplo, un pozo negro en una unidad funcional sin identificarlo debidamente. Más si es de uso común del edificio, supongamos, común del edificio cuando hay dos viviendas, porque si no tendríamos pozo negro individual. ¿Se entiende lo que digo? Todo esto está en el diseño, y muchas veces nosotros podemos decir hasta dónde llega lo común, hasta dónde llega lo privativo, porque no tenemos límites identificados en el suelo. Entonces es nuestra responsabilidad analizar cuál puede ser el perjuicio de la ubicación de ese límite, o el beneficio. No hablemos desde lo negativo, hablemos de lo positivo. ¿Qué generamos entre las unidades funcionales? Evitar los conflictos, la sana convivencia entre los condóminos, establecer las servidumbres de iluminación. Bueno, todos estos elementos que son muy de pH, obviamente están reflejados en la tasación del inmueble.